Bueno. Ok. Entonces, en el curso de Química 2 para ustedes del día viernes vamos a empezar el tema de velocidad de reacción. Miren, este está muy relacionado con el hecho de que las reacciones químicas son la interacción entre dos o más sustancias para generar nuevas sustancias. Entonces, ¿qué tan rápido se da este proceso? Es a lo que conocemos como velocidad de reacción. Entonces, pues ya hemos visto algunos tipos de reacciones químicas y hemos visto que las cantidades, vaya, podemos ver moles, átomos o también gramos de sustancias que interactúan en una reacción química. Eso se supone que ya lo vimos. Vamos a trabajar entonces, pues el interés es cuán rápido se da esta reacción, qué tan rápido los reactivos pasan a ser productos, lo que yo espero de una reacción química. Pero bueno, vamos a entender primero que la reacción química se da en dos vías, ¿sí? Entonces, en una vía directa y en una vía inversa. ¿Qué es la reacción directa? Aquella en la que los reactivos pasan a ser productos. Es la línea roja que están observando. El contrario, a veces los productos que ya se formaron en la reacción química vuelven a interactuar entre ellos y regresan a ser reactivos. Eso se llama reacción inversa. Es esa flecha de color azul. Y ahora anote esto porque se me olvidó colocarlo ahí en la presentación. Sinceramente tendría que haberlo puesto, pero se me fue. Es que a esas reacciones químicas que tienen una forma directa e inversa se les llama reacciones reversibles. Reacciones reversibles. O sea que van en dos vías. Los reactivos se convierten en productos, pero cierta parte de los productos regresan a ser reactivos. Y aquí es donde cobra sentido el tema que vimos sobre rendimiento de las reacciones. No todas las reacciones se dan al 100%, ¿sí? O sea, el 100% sería que todos los reactivos, que la cantidad total de reactivos se convirtiera en productos. Pero la mayoría de reacciones está entre un 70, 80 o hasta 90% de efectividad, porque por ejemplo, si está al 75%, quiere decir que el 75% de los reactivos pasaron por la reacción directa y se quedaron como productos. Pero, ¿qué pasa con el 25% restante para el 100%? Son los productos que regresaron a ser reactivos. Por eso decimos que fue 75% efectiva esa reacción. Entonces se da en dos vías y pues eso nos ayuda a ver este tema de velocidad de reacción. Por ejemplo, ustedes lo que están viendo en el GIF, que me imagino que desde hace rato lo están viendo más que la información de la derecha, es una combustión. Dentro de ese garrafón había un gas inflamable y al acercarle la llama, pues ocurre lo que están viendo. Ahora, ¿cómo creen que es esa reacción química? ¿Rápida o lenta? Lo que están viendo ahí en el GIF, ¿se da rápida o lenta esa reacción de combustión? Rápidamente. Lenta. Bueno, no esperé que comentaran dos personas totalmente lo opuesto. La verdad es que la combustión tiende a ser una reacción bastante rápida cuando el material es altamente inflamable. Por ejemplo, el gas propano, eso sería lo que ocurriría si hubiera poquito gas en el tambo. Pero si está lleno, pues va a explotar, ¿verdad? Entonces, no hay que hacerlo. Ese gas que está dentro de ese tambo, pues es tan inflamable que se quema de inmediato, no tarda pero ni 5 segundos. Entonces es bastante rápida.
A una reacción lenta le vamos a llamar a aquellas que tardan unas 5 horas en darse, hay otras que tardan que hay que dejarlas un día y hasta el otro día tenemos el producto. Esa es una reacción bastante lenta. Entonces, vamos a ver qué necesitamos para que se dé una reacción química. Entonces, ahí vamos a hablar. Sería en la siguiente. Bueno, primero, para medir la velocidad de una reacción, pues tiene que haber una reacción química. Eso es por fuerza. Miren, voy a probar algo. Ustedes me dicen, ¿se ve el resaltador amarillo en la presentación o no se ve? No. Ah, no. Por gusto tiene estas opciones. Sí, mejor la hubiera proyectado normal. Pero bueno, ahora ya estamos aquí en Teams. Veamos entonces. Para que tenga lugar una reacción química, las moléculas de los reactivos deben estar en contacto unas con otras. O sea, no puedo esperar a que se forme mi reacción si tengo en un frasco un reactivo y en otro frasco el otro. Jamás van a interactuar sus moléculas. Tengo que agregarlos al mismo recipiente, al mismo tubo de ensayo, al mismo beaker, no sé, al mismo recipiente. Entonces, para que entren en contacto sus partículas. Entonces, aquí entra en juego una teoría llamada teoría de colisiones. Esta indica que una reacción tiene lugar solo cuando las moléculas chocan entre ellas con la orientación adecuada y con la suficiente energía. Los átomos, moléculas que forman los compuestos o los elementos que van a interactuar en una reacción química tienen que chocar, como está el primer ejemplo, van en la posición correcta y con suficiente energía. Entonces, el nitrógeno se une al oxígeno y forman el óxido de nitrógeno, que es el NO. Tuvieron que ir en la posición adecuada para que sus enlaces se rompan al momento de colisionar y con la suficiente energía para lograrlo. En los otros ejemplos dice colisiones que no forman productos por energía insuficiente, o sea, iban en la posición correcta, pero chocaron muy suavecito, entonces no se mezclan las partículas. O iban con la suficiente energía, pero llevaban una orientación equivocada, que no ayuda a romper sus enlaces, entonces no se mezclan. Tienen que cumplirse por fuerza esas dos condiciones, orientación y energía suficiente. Pueden ocurrir muchas colisiones, pero solo algunas realmente conducen a la formación de productos. Por eso algunas se quedan como reactivos, porque no logran chocar adecuadamente con otras partículas. Esas son las condiciones para que se mezclen y realmente formen productos. Bien, entonces son dos condiciones, energía y orientación de las colisiones. Cuando decimos energía, ¿a cuál nos referimos? Pues vamos a hablar de la energía de activación, que es la energía mínima que se necesita para romper enlaces químicos. Entonces, veamos acá en las letras pequeñas. De la misma forma, una colisión debe proporcionar la energía suficiente para empujar los reactivos hacia la cima de la colina de energía. Entonces, los reactivos pueden convertirse en productos. Entonces, mediante va el avance de la reacción hacia la derecha, la energía tiene que subir hasta esa cúspide, hasta esa cima, que es la suficiente para que se formen los productos. Si los reactivos chocan y no llegan hasta esa necesidad, esa cima, pues regresan a ser reactivos, no se convierten en productos. Entonces, aun cuando la colisión tenga la orientación adecuada, debe haber suficiente energía para romper los enlaces entre los átomos de los reactivos. Lo último de ese párrafo sí necesito que lo tengan anotado, que lo tengan claro, porque esa va a ser pregunta de examen. La energía de activación es la mínima cantidad de energía necesaria para romper los enlaces entre los átomos de los reactivos. Es la energía mínima.
Entonces, no se gasta de más, sino solamente la energía necesaria para que los reactivos pasen a ser productos, lo que se necesita para romper sus enlaces. Esa es la energía de activación. Si no hay energía de activación, si no hay colisiones, no hay reacción química. Entonces necesitamos que los reactivos interactúen entre ellos, sus partículas, para formar nuevas sustancias. Entonces, esa definición, que es lo último del párrafo de la derecha, es importante. Pero en lo que ustedes toman nota, eso lo voy a colocarme mis lentes. Ahí está. Tenía un ardor de ojos y hasta ahorita recordé que no me he puesto los lentes. Bueno, miren, esto de la teoría de colisiones es muy bonito. La verdad, estamos hablando ya de química a un nivel molecular o atómico. Y estas interacciones, pues no es como que podamos verlas macroscópicamente, ¿verdad? Nosotros solo agregamos los dos reactivos al tubo de ensayo o el recipiente, ¿verdad? Y pues simplemente observamos cambios como la coloración, el estado físico, y a eso nos informa que sí se está dando una reacción química, pero si pudiéramos verlo a nivel microscópico o subatómico, observaríamos esas colisiones, ¿verdad? Esto es solo una teoría, no es algo que podamos ver a simple vista, pero sí, los átomos interactúan entre ellos para formar nuevas sustancias. Entonces, acá la energía mínima que vamos a requerir para que esto suceda es la energía de activación. Y no sé si ya tomaron el concepto. ¿Nadie está copiando? No. Ok, pasemos entonces a la siguiente. En esta se resume lo que estamos trabajando. Entonces dice, si la energía proporcionada por la colisión es menor que la energía de activación, las moléculas simplemente rebotan y no ocurre reacción. O sea, se dispersan porque no logran mezclarse. Las características que permiten que toda reacción tenga lugar se resumen del modo siguiente. Entonces, hay 3 condiciones indispensables para que ocurra una reacción. Ahí ya no se ve completa, pero dice reacción. Entonces, son estas 3. Colisión. Los reactivos deben chocar. No es que necesitemos estrellar un reactivo con otro, no, sino que tengan interacción, colocarlas en el mismo recipiente. Orientación. Los reactivos deben alinearse para romper y formar enlaces. Cuando digo reactivos me refiero a sus moléculas. Y energía, la colisión entre esas moléculas de reactivo deben suministrar la energía de activación, la energía mínima para que ocurra la reacción. Esas son las 3 grandes condiciones con las que debe cumplir toda reacción química para formar productos. Si va surgiendo una duda, pueden realizarla en cualquier momento. Bien, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo se calcula la velocidad de reacción? Pues simplemente vamos a tomar el cambio en la concentración de los reactivos o en la concentración de los productos dividido el cambio en el tiempo. O sea, ¿qué tanto tarda nuestra reacción en dar como origen un producto? Bueno, aquí este GIF no funcionó, pero se observaba una cristalización casi inmediata. O sea, para medir el tiempo en que sucede una reacción química, tenemos que tener un cronómetro y al momento de mezclar los reactivos,
reactivos, pues iniciar el conteo de tiempo hasta que ya no se observan cambios en la reacción química. En ese momento decimos que terminó la reacción y podemos pausar el tiempo y así vemos cuánto le llevó a nuestra reacción química pues terminar de darse. Y se puede calcular en fin de los reactivos o del lado de los productos. Acá abajo pues tenemos una fórmula bastante general, ¿verdad? Velocidad de reacción igual a cambio en la concentración de un reactivo o producto dividido al cambio del tiempo. Los reactivos se supone que se transforman en productos. A se transforma en B. Entonces, la velocidad la podemos medir en delta corchetes A. ¿Qué significa eso? Delta significa cambio, ese triángulo que están viendo. Los corchetes significan concentración y la letra A, pues son los reactivos. Entonces, podemos medir la velocidad por el cambio de la concentración de los reactivos dividido delta T, o sea, el cambio del tiempo. O podemos medirla en delta corchetes B, que sería cambio en la concentración de B, que son los productos, dividido delta T, o sea, el cambio en el tiempo, cuánto tiempo le llevó darse. Entonces, la velocidad se puede calcular en términos de los reactivos o en términos de los productos. O sea, qué tan rápido se terminaron los reactivos o qué tan rápido se produjeron los productos, ¿sí? Entonces, podemos tomar esas dos vías para calcularlas. Ok, entonces pasemos a lo siguiente. Acá vamos a ver que hay ciertos factores que van a influir en la velocidad de una reacción química. O sea, aquí esta es importante. Necesito que a partir de este punto le ponga mucha más atención de la que yo sé que le están prestando, porque de aquí voy a sacar la parte práctica de este tema. Es decir, yo puedo colocar razonamientos de reacciones y pues colocar una variable que sería cualquiera de estos factores y usted va a tener que decirme si aumenta o disminuye la velocidad de reacción. Entonces, pues a partir de ese punto tiene que prestarle atención para entender esa parte. Entonces, las reacciones químicas, o al menos la velocidad de estas, se va a ver afectada por la temperatura a la que se desarrolla, el grado de división de los reactivos. Hay reactivos que se dividen bastante bien, como los compuestos iónicos, y hay otros que son indivisibles, que son insolubles. Eso va de la mano con la naturaleza de los reactivos. Por ejemplo, si son compuestos metálicos, son compuestos orgánicos, muchas cosas que ver ahí. La concentración de los reactivos, si hay poca concentración, hay pocas colisiones, se tarda más la reacción. Si hay mucha concentración de reactivos, pues hay muchas colisiones y es más rápida la reacción. Entonces, hay factores que afectan de ese modo. Y los catalizadores son sustancias que no se involucran directamente en la reacción, pero sí que vienen a acelerar la velocidad. No forman parte de los productos, pero aceleran el proceso de reacción química. Entonces tenemos ahí 5 aspectos que considerar para ver si aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química. Ahora, ahorita lo mencioné a grandes rasgos, vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces pasemos a los primeros. Acá, por eso quería verlo de la otra forma para poderles subrayar que ahí hay mucha información. Realmente había dejado ese tema como tarea de investigación y esto era solo para que pudieran confirmar sus respuestas, pero aprovechando que estamos cortos de tiempo, lo vamos a ver de una vez. Entonces, factores que afectan la velocidad de una reacción. Necesito que tome de acá solo lo más importante, que resuma.
Entonces, veamos. Dice, algunas reacciones avanzan muy rápido, mientras que otras son muy lentas. La velocidad de cualquier reacción se modifica si hay cambios de temperatura, cambios de la concentración de reactivos y adición de catalizadores. Esos van a ser los principales factores. Entonces, temperatura. A temperaturas más altas, el aumento de la energía cinética hace que las moléculas que reaccionan se muevan más rápido. Como resultado, ocurren más colisiones y más moléculas que chocan tienen suficiente energía para reaccionar y formar productos. Hasta ese primer punto estaría lo de temperatura. Entonces, vean, cuando tenemos un compuesto químico y lo estamos mezclando con otro, al aumentarle la temperatura, al agregar calor a esa reacción, posiblemente se dé más rápida en la reacción química, porque estamos brindándole energía extra a las moléculas, energía calórica que resulta en energía cinética, o sea, movimiento. Las partículas empiezan a moverse más rápido de lo normal y pues chocan entre ellas más veces y más rápido y con más energía. Entonces, la temperatura si aumenta, aumenta la velocidad de reacción. Si la temperatura disminuye, disminuye la velocidad de reacción. Por ejemplo, cuando usted mete algo a la refrigeradora, dígame, pero escuchen y traten de responder. Cuando mete algo a la refrigeradora, ¿lo mete para que se descomponga más rápido o para retrasar la descomposición de los alimentos? ¿Para qué usamos el refrigerador? Retrasar. Composición. Exactamente, para retrasarlo, para que esa reacción de descomposición sea más, más lenta. Entonces, pues vamos a utilizar esa velocidad de reacción va a ser directamente proporcional a la temperatura. O sea que si aumenta una, la otra también. Si disminuye la temperatura, la velocidad también disminuye. Es una reacción directa, ¿sí? Entonces, pues como usamos el refrigerador, ¿verdad? Para disminuir eso, pues igual sucede con las reacciones. Si yo la agrego la meto, por ejemplo, entre hielo, esa reacción química va a ser mucho más lenta. Pero si yo caliento el tubo de ensayo la flameo, ¿verdad? Y con el mechero Bunsen, esto pues va a reaccionar más rápido. Y si no tengo cuidado, pues hasta de forma volátil. El segundo inciso, que es la concentración de los reactivos, vamos a ver hasta dónde es importante. Dice, virtualmente en todas las reacciones, la velocidad de una reacción aumenta cuando las concentraciones de los reactivos aumentan. Hasta ese primer punto, por favor. Entonces aquí también es directamente proporcional. Quiere decir que a mayor concentración de reactivos, mayor velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos más sustancia, más partículas en el mismo espacio, chocan más veces entre ellas. Y pues eso da opción a que haya más, más rápido se dé la reacción. Entonces, la concentración de reactivos también es directamente proporcional a la velocidad. O sea, si aumenta, aumenta la otra también. Si disminuye, la otra también disminuye. O sea que si yo agrego más reactivo a una mezcla, aumento la velocidad. Si le pudiera quitar de un reactivo o le agrego menos de lo necesario, la reacción va a ser más lenta. Muy bien, entonces nos queda una última variable,
que va a ser el uso de catalizadores. Entonces, esta pues es una forma de acelerar una reacción. Va a ser reducir la energía de activación. O sea, si reducimos la energía de activación, se va a dar más rápido, porque aunque las colisiones no tengan suficiente energía, sí van a formar productos. Entonces, ¿cómo reducimos la energía de activación? Pues con la adición de un catalizador. Les voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero no sé si alguien está tomando nota de esto. No. Muy bien, pasemos entonces a esta. Entonces, para reducir la energía de activación, simplemente debo agregar un catalizador y va a ocurrir esto. Tenemos la línea de color verde, sería la energía de activación que se necesita normalmente, pero la energía de activación se modifica en una reacción catalizada, es decir, a la que le agregué un tercer o cuarto elemento o compuesto que no va a formar productos, pero sirve para disminuir la energía de activación. Entonces, se necesita menos, es más fácil que se dé la reacción química. Por lo tanto, nos ahorramos tiempo. Entonces, acá arriba está la definición. Dice, un catalizador acelera una reacción al reducir la energía de activación, lo que permite que más colisiones de los reactivos tengan suficiente energía para formar productos. Entonces se nos facilita el trabajo, se da más rápida la reacción química. Durante cualquier reacción catalizada, el catalizador no cambia ni se consume. No forma parte de los reactivos, tampoco es un producto. Simplemente ayuda a disminuir la energía de activación. Entonces, hay muchas reacciones químicas que catalizamos con tal de que se den más rápidas. Entonces, los catalizadores pues tienen muchos usos en la industria. Ahí abajo está el ejemplo de que en la fabricación de la margarina se agrega hidrógeno a aceites vegetales para que se dé rápida esa reacción, ¿verdad? Que el aceite vegetal pase a ser margarina, porque normalmente la reacción es muy lenta, porque tiene una alta energía de activación, o sea, es difícil que las partículas lleguen hasta a esa energía de activación que necesita, pero con catalizadores esa energía baja, entonces la reacción química se puede dar. Ok, entonces, pues, estos serían los ejemplos, ¿verdad? Y como yo sé que a veces nos cuesta tomar un tema y que muy largo, pues veámoslo aquí cortito. Resumir. Factores que aumentan la velocidad de reacción. Aquí dice aumentan. Obviamente, acá si ponemos lo contrario, pues nos va a disminuir. Entonces ahí tómenlo en cuenta. Aumenta la velocidad de reacción a mayor temperatura. ¿Por qué? Porque hay más colisiones y más colisiones con energía de activación. Aumenta la velocidad de reacción cuando hay más reactivos, o sea, aumentamos la concentración. ¿Por qué? Porque hay más colisiones. Aumenta la velocidad de reacción cuando adicionamos un catalizador. ¿Por qué? Porque se reduce la energía de activación. Y este es el resumen de las dos páginas anteriores. Entonces, esta tablita sí necesito que la tenga. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es una parte práctica, entonces por eso les digo que esta tablita es importante.
pero pues como yo sé que ustedes copian rápido o toman capturas, no sé qué es lo que hacen, pero nunca me piden tiempo para copiar, pues pasemos a la parte práctica. Igual ahí tengo la tabla, ¿sí? Entonces no se me asuste porque ahí está. Entonces, factores que aumentan la velocidad. Ya sabemos quiénes aumentan y quiénes disminuyen. Entonces, vamos a hacer esta parte práctica para que podamos entender realmente cómo se manejan estos dos, ¿verdad? Ya en casos reales. En cuanto a la grabación, aquí la vamos a dejar, puesto que el ejercicio pues, puede llevar algún tiempo.